Hola, buenas tardes, bienvenidos a Lanzarote Emprende. Antonio Machado decía que en cuestiones de cultura y de saber solo se pierde lo que se guarda y solo se gana lo que se da. Y precisamente en este concepto se mueven nuestros tres invitados del día de hoy. Ellos son los integrantes de Ediciones Salitre, como es el caso de María Tedie y de Íñigo Castanedo, y también de Gestionarte, que lo dirige Tomás Pérez Esau. Con ellos vamos a hablar de lo que significa el coworking, el networking en el ámbito de la cultura. Y nos van a hablar de un proyecto muy interesante. Lo tenemos aquí, es un libro que se va a presentar en el Corte Inglés el próximo día 28 de noviembre. Tiene más datos María Tedie. Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué significa este proyecto en el que participa Ediciones Salitre y otras personas más que han querido también aportar su granito de arena para hacer una visualización diferente e innovadora de este producto literario? Pues nosotros es un producto, parece que solo es un producto literario, pero es la base para llegar a un producto mucho mayor que engloba muchas disciplinas. Empezamos con escritura y pintura, con la ilustración, pero luego se compone una música original, se narra, se pone en escena. Entonces lo que queríamos era tener pues eso, un producto que fuera multidisciplinar y que abarcara muchos ámbitos de la cultura. Esto lleva a que, claro, a que tengamos que trabajar con muchísima gente y es lo que hace el proyecto interesante. Tú eres en este caso la ilustradora, ¿no? La responsable de esos dibujos que van a permitir a esta ilustración, a Hola Soy Bea, a este libro, bueno, pues el también tener esa captación del público infantil. Sí, queremos llegar no solo al público infantil, nuestro anterior cuento también era infantil, pero no infantil. Yo soy coeditora junto con Íñigo de la editorial y sí hago las ilustraciones, aunque puede que en otras publicaciones no sean mis ilustraciones, porque la idea es llegar, no quedarte estancado y decir, hago yo siempre las ilustraciones, no. Nuestra base es que nosotros somos los coeditores y somos los que ponemos este proyecto en marcha y sí, hasta ahora en las dos publicaciones he hecho las ilustraciones yo, pero puede que en el futuro no. Íñigo, ¿cuál va a ser el papel en este caso tuyo en este proyecto? Bueno, yo soy socio de Ediciones Salitre, que como dice Mariate es más que una editorial, es casi una productora y bueno, pues mi papel es en función del proyecto concreto, hago una cosa o hago otra. En este caso, por ejemplo, en Hola Soy B he sido de alguna forma editor, es decir, me he encargado de alguna forma supervisar el cuento, entendiendo por cuento el texto literario. Y discutir con Mariate acerca del producto final, de por dónde llevarlo y luego poner en marcha el resto de microproyectos que están alrededor de Hola Soy B, que son también una música compuesta especialmente para Hola Soy B, elaborar el guión y dirigir el corto de animación que lleva aparejado, porque como decía Mariate es un proyecto más multidisciplinar que simplemente un cuento ilustrado, que no es poco, pero es más todavía. Y ese ha sido mi papel, bueno, y sigue siendo, estamos en ello. Bueno, y vamos a conocer a la tercera persona que también ha sido fundamental a la hora de encauzar este proyecto. Seguimos en esa idea de multidisciplinariedad, porque lo que se intenta es que distintas personas vinculadas a las artes escénicas, a la cultura en general, puedan poner su granito de arena y de cierta manera darle empaque a este proyecto inicial que tenía Ediciones Salitre. ¿Cuál ha sido el papel en este caso de Tomás Pérez Esau? Bueno, mi trabajo empieza justo cuando acaba el de ellos. Una vez que esté montado todo hay que llevarlo al público, hay que mostrarlo, ¿no? Ahí es donde intervengo yo, porque hay que buscar un lugar para poder celebrar ese evento, hay que convocar a la gente, hay que realizar esa puesta en escena, que ahí intervienen pues un sinfín de personas y tienen que intervenir en un momento determinado en un lugar concreto. Entonces me encargo exactamente de hacer que todo eso cuadre en ese momento, ¿no? De comunicarlo a la prensa, de comunicarlo a través de las redes sociales que nos están sirviendo de una manera fantástica para poder hacer publicidad de nuestros proyectos y bueno, y una vez celebrado el acto yo me retiro y espero a que ellos tengan otro proyecto en marcha, aunque les acompaño y
sigo en todo el camino, ya no intervengo porque esa es la parte creativa absolutamente exclusiva de ellos y a donde quieran llevar el proyecto, ¿no? Mi trabajo simplemente es encargarme de ese momento de hacerlo público. Bueno, y precisamente ese trabajo de posicionamiento, de encontrar el escaparate perfecto para este producto tan especial, ¿es complicado? ¿Cómo son, digamos, esos tres ejes, ¿no?, de la gestión cultural a posteriori de que ya tenemos algo vendible o algo transportable o que se pueda difundir, ¿no?, a la ciudadanía? No es complicado, o sea, es relativamente complejo en ocasiones porque no dispones de los elementos que a ti te gustarían, ¿no? Lanzarote, en concreto en Arrecife, no disponemos de espacios privados, entonces tienes que recurrir muchas veces a los espacios públicos. Hay que gestionar con los ayuntamientos o con Cabildo, tendrán su agenda, tendrías que negociar con ellos. Tuvimos la suerte cuando presentamos El Sueño de Omar, que pudimos negociar en un espacio totalmente privado, y eso facilita mucho las cosas, sobre todo a nivel de horario. Ten en cuenta que cuando trabajas con lo público estás sometido a la disciplina de los horarios de la administración, mientras que en el ámbito de lo privado todas las horas están disponibles para que puedas llevar a cabo tu trabajo, ¿no? Esa quizás yo creo que es la mayor dificultad. Luego te encuentras, por fortuna, con gente que está muy por la labor de participar, que se entusiasma con los proyectos, que no le importa dedicar un par de horas para que tu historia salga adelante, y yo creo que luego lo demás es trabajo, no es ninguna cosa, digamos, insufrible, nada que ver, ¿no? Bueno, pues Mariate e Íñigo, vamos a ver una visualización de lo que significa la marca corporativa de Ediciones Salitre. Nos hemos fijado en las redes sociales, en concreto en su perfil de Facebook, que es este, porque ustedes también supongo que necesitan esa captación de público y dar a conocer sus proyectos. ¿De qué les sirve estar presentes online, estar presentes a través de las redes sociales? Pues si no estás en las redes sociales, no estás hoy en día. A mí particularmente me cuesta muchísimo esa parte porque vengo de una generación que esto de las redes sociales a mí me cuesta, pero realmente si no estás en las redes sociales no existes como empresa. Nosotros en Hola Soy B hemos apostado por María-Jo Tobar para que lleve esta red social. Ella es la que lo está moviendo. Saúl lleva la parte de gestión y otras, pero Facebook y en Twitter está siendo ella la que lo está llevando, y hemos apostado por contratar a alguien para que realmente las mueva, porque consideramos que es importantísimo, es la forma de llegar, es la manera más inmediata de llegar al público. Íñigo, hace 2 años, ¿no?, que iniciaron ustedes esta andadura empresarial. ¿Por qué surge la idea de esta combinación? ¿No existía en la isla de Lanzarote una empresa de las características de Ediciones Salitre, al menos con esos objetivos y esa estrategia de mercado? Yo creo que no, pero sí existen editoriales, ¿eh? Quiero decir, hay más gente haciendo, lo cual está muy bien, ¿eh?, que haya variedad y que todo el mundo pueda tener la posibilidad de desarrollar ese campo si es lo que quiere, pero entiendo que de la forma en la que lo hacemos nosotros no, igual que de la forma en la que lo hacen otros tampoco. O sea que, y sí es peculiar porque a nosotros nos gusta tocar varios campos. La idea surge porque, bueno, nuestra colaboración es más antigua que Hola Soy B. Somos miembros del Triángulo de Cuatro Lados, que es la asociación que lleva ya 15 años dando vueltas. Hemos hecho musicales, hemos hecho teatro, hemos hecho ópera, hemos hecho ciclos de conciertos en la Cueva de los Verdes y más o menos tenemos quiero decir, hemos abarcado bastantes campos, desde la escenografía, el diseño de producción, los textos, música. Y bueno, parecía un paso relativamente natural empezar a hacer obra gráfica de alguna forma. Quiero decir, desarrollar textos e ilustraciones y utilizar todo lo que tenemos alrededor. Quiero decir, música, posibilidad de ponerlo en escena, cine. Vamos a hablar precisamente de la confluencia, ¿no?, de tantos intereses individuales que en principio se aunan en ese esfuerzo. Hoy en Lanzarote Emprende estamos destacando este producto, Hola Soy B. ¿Cómo se ponen ustedes en contacto? Antes lo comentábamos, la Cámara de Comercio casi tira del hilo, ¿no?, pero ustedes ahí ven la posibilidad de interactuar y de hacer aportaciones, de juntos sumar.
Bueno, como decía Íñigo, nosotros ya particularmente nosotros ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo, ya hemos trabajado juntos. Sí es verdad que a través de la convocatoria que hace la Cámara de Comercio con el programa de gestión de empresas culturales y creativas, nos sentamos todos como alumnos y nos damos cuenta que, bueno, que hay muchos que nos conocemos, pero otros que no, que ni siquiera incluso nos llevamos a llegar a la sorpresa de, que tú trabajas en esto, que no. Vivimos como en islas, aislados dentro de la propia isla, y tienes la oportunidad de conocer gente que está trabajando en proyectos similares al tuyo, en proyectos distintos, pero que en alguna ocasión pueden llegar a confluir. Perdón. Y de esa manera un poco surge la iniciativa de decir, oye, no nos vamos a quedar solamente en trabajar juntos los que nos conocemos, sino ya que nos hemos enterado que hay otras personas que también están implicadas en proyectos similares, a ver cómo podemos cuadrar esto para que en proyectos futuros podamos negociar y trabajar todos juntos. Yo creo que a partir de ahí han empezado a surgir no solo nuestros, sino muchos otros proyectos por ahí que están dando sus frutos y que están, yo creo que el nivel de agradecimiento que tenemos todos los alumnos de ese curso es bastante patente, porque nos sentimos todos como muy satisfechos de la formación que nos dieron, del poder estar juntos en esas tardes, que en ocasiones tenías que tirar de horas que no tenías para poder estar allí, pero que era muy interesante sobre todo por el entusiasmo con que muchos de los profesores, concretamente la directora, nos transmitía la necesidad de trabajar juntos, de entusiasmarnos con los proyectos que tengamos en la mano. ¿Ustedes conocían antes, en este sentido, de la Cámara de Comercio ese término de emprendeduría colaborativa, de coworking, de plantear, bueno, pues esta representación empresarial colectiva? Bueno, nosotros fuimos al curso porque realmente nosotros ya hacíamos el coworking antes de hacerlo, pero es verdad que tienes unas lagunas porque te reúnes y normalmente haces el coworking gente parecida a ti, creativa, pero te falta la otra parte, que es lo que nos suele faltar a los que trabajamos en la cultura, que es la parte de marketing, toda la parte fiscal. Entonces el coworking, más que sí que creas relaciones nuevas, a mí me sirvió porque no estás solo. Te das cuenta que estás haciendo y que hay muchísima gente en Lanzarote que está luchando como tú y eso ayuda y te da ánimo. Y es verdad que vas conociendo y que luego tienes presente a mucha gente con la que estuviste en el curso y, por supuesto, nos enseñaron muchísimo sobre otros departamentos que no solemos tocar porque no nos gustan. Pregunta para los tres, es decir, para el conjunto de la mesa. En este caso, ¿ustedes dirían que la productividad se ha hecho más patente desde que trabajan juntos, desde que tienen esa posibilidad también, quizá de lo que le falta a uno que lo aporte el otro, etcétera? Sí, claro, sí, claro. Para mí sí, sumar siempre es mucho más que la mera suma aritmética de las partes. Cuando trabajas en equipo, el resultado es mucho más que una simple suma, siempre. Sí, absolutamente. ¿Y trabajar en equipo es complicado cuando existe ese ego también creativo? Sí, nos comentábamos que los que llevamos años trabajando en equipo nos resulta verdaderamente fácil. A mí particularmente me resulta más difícil trabajar en soledad. Pero sí es verdad que cuando en el equipo, sobre todo si el equipo ya lleva formado algún tiempo y se incorpora un elemento nuevo y ese elemento no está acostumbrado al trabajo en equipo, en ocasiones esas cosas de los egos pues pueden llegar a causar, bueno, conflictos o circunstancias adversas, ¿no? Pero vamos, que no es nada que no se pueda solucionar y indudablemente ahí estoy con Íñigo, no es la suma aritmética lo que da el resultado final, o sea, se puede llegar a verdaderos éxitos profesionales del que cada uno de los integrantes se sienta muy orgulloso, ¿no? Que de alguna manera de haberlo hecho en soledad hubiese sido imposible, ¿no? Vamos a hablar también, en este caso, del proyecto Gestionarte. El director ejecutivo es Tomás Pérez Esao y vamos a ver su página, en este caso también en las redes sociales. ¿En qué consiste este proyecto, Gestionarte? Bueno, es un proyecto al que yo llego por pura experiencia de años, porque tengo muchos amigos músicos, tengo muchos amigos pintores, tengo muchos amigos actores, entonces normalmente es la siempre, sinergia de la como red de no soy músico, ¿no? ni soy pintor, ni soy actor, pues indudablemente, y siempre he estado junto con ellos, siempre al principio echando una mano, al final profesionalizando de alguna manera mi trabajo, surge esta idea, ¿no? De ser alguien, lo que comentaba antes Mariate, ¿no? O sea, hay mucha gente creativa que luego la parte, digamos, administrativa y de gestión
no solo no les gusta, sino que no tienen los conocimientos, y entonces ahí muchas veces fallan los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la experiencia de muchos años de estar trabajando de esta parte, detrás del telón, de alguna manera, y lo que he hecho es pues dar un paso adelante y proponerme a mí mismo como gestor para poder llevar a cabo estos proyectos, tanto si es la presentación de un libro, como si es una exposición, como un concierto. Siempre es necesario que alguien organice todo el asunto para que tenga lugar frente al público, ¿no? Serías un facilitador, un conseguidor de cierta manera. Exacto. Bueno, vamos a hablar de cuestiones también un poco más empresariales, en el sentido de plantear si la cultura es un sector antipático para las entidades financieras, porque supongo que este tipo de proyectos requieren de una inversión inicial, de cierto plan de negocio y también de un plan de viabilidad, lógicamente. ¿Les ha resultado complicado conseguir esos apoyos financieros? ¿Cómo lo han hecho ustedes para iniciarse en este proyecto de Ediciones Salitre? Pero la cultura no es un sector antipático para los sectores financieros o empresarios. No, y te respondo, o sea, quiero decir, no es un sector antipático en función de dónde vivas, cuál sea la propuesta y cuál sea la forma de trabajo. Quiero decir, por ejemplo, si entendemos el cine, por ejemplo, como cultura, en Hollywood hay gente que se forra. O sea, que quiero decir que puede ser atractivo para el sector empresarial. En Londres lo han conseguido también en cierta medida. Eso es desconocido para el sector empresarial, claro, más que otra cosa. El problema es cómo se desarrolla. Y en España hay una serie de vicios que vienen desde muy antiguo que realmente hacen que sea muy difícil. En concreto en Lanzarote el problema es que tenemos una población de en torno a los 100.000 habitantes, más arriba más abajo en función de la crisis que tengamos. Claro, con ese número de habitantes es imposible hacer un desarrollo de un sector cultural desde el punto de vista empresarial, con lo cual hay que buscar soluciones imaginativas que por ahora no han surgido todavía, pero que deberían ir surgiendo poco a poco. En todo caso, se corre siempre el riesgo de caer en el subvencionismo. Quiero decir, cuando tienes 100.000 personas como objetivo de tu producto, estás condenado prácticamente a la subvención en cuanto a eso. Por lo tanto, esa es la parte mala. La parte buena es que por Lanzarote, si yo no recuerdo mal las cifras, pasan 5 millones de personas al año, cosa que no ocurre en todas las poblaciones de 100.000 habitantes. Ahí es donde está la solución. Todavía no estamos ahí, pero bueno, en España hemos avanzado bastante. Desde que Millán Astray se llevó la mano a la pistola y dijo, cada vez que oigo la palabra cultura, de ahí pasamos al sector que es, creo, el más o menos dominante ahora en cuanto a cultura oficial, que es el sector de Goebbels, no hace falta pegarle un tiro a la cultura, todavía se puede utilizar como propaganda, y yo creo que poco a poco conseguiremos llegar a un punto en el cual a lo mejor podemos desarrollar una industria siempre pensando en que hay que salir fuera. Pero sí estamos viendo, al menos en Lanzarote Emprende, en las últimas semanas hemos tenido la suerte de hablar con muchos emprendedores del ámbito de la cultura. Efectivamente están dando sus primeros pasos y reconocen que, de cierta manera, bueno, las cosas son difíciles, sobre todo cuando estamos hablando de plantear esa fábrica de cultura ajena a la institucionalización, es decir, al hecho de que la cultura esté gestionada directamente y casi en exclusividad por las administraciones, por las instituciones públicas. Pero bueno, te leo una frase, a ver si estás de acuerdo. El tiempo que se pierde en pedir una subvención es más rentable aplicarlo en horas de trabajo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo digo por experiencia. Yo no estoy de acuerdo. Yo sí. Yo no. En ese sentido sí, sobre todo por mi experiencia, porque muchas veces pasa una circunstancia al hilo de lo que veníamos comentando, ¿no? Lanzarote tiene una población muy pequeña, no se han hecho las cosas de una determinada manera, ha dejado de funcionar de esa manera. Lo público siempre va asociado a lo gratuito, lo que impide que en ocasiones, cuando tú tienes un producto que lo haces desde el ámbito totalmente privado, empieza a costar, a ser un problema el que cobres una entrada, el que la gente tenga que pagar por ese servicio, porque están de alguna manera mal acostumbrados, ¿no? Por otra parte, el subvencionismo, de alguna manera, lo que ha hecho también ha permitido que al amparo de esos dineros se hayan desarrollado productos que realmente no tenían valor, simplemente porque eran conocidos, amigos o lo que fuera, que llegaron a poder disponer de esos dineros. Con todo eso, en mi experiencia particular,
si voy a poner en rentabilidad económica las horas de trabajo, efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con esa frase. A mí me salen más rentables mis horas de trabajo dedicadas exclusivamente a lo mío que el tiempo que dedico a las subvenciones, porque en ocasiones tengo que estar luchando contra unos plazos eternos, luego con unas condiciones que, bueno, me recuerdo ahora mismo la última convocatoria del Cabildo del año pasado, ¿no? El plazo, me parece que fue el 23 o el 27 de diciembre cuando sale la resolución y el plazo acababa el 31 de diciembre. Bien es verdad que luego ampliaron y dieron una cancha hasta abril para poder presentar los proyectos, pero esto no tiene sentido, así no se puede trabajar. O sea, está forzando la máquina hasta el punto que yo acabo diciendo, no, mira, renuncio a la subvención porque yo de esta manera no puedo trabajar. Bueno, Íñigo, ¿alguna puntualización? Que comentabas que no estabas de acuerdo con la sí, frase. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tal y como está planteado, especialmente en determinados ambientes, pero en general yo creo que en toda España, lo rentable es pedir la subvención porque si te la dan es cuando sacas el proyecto adelante, porque de otra forma no sale porque no están los canales. Yo lo que sí yo aporto como idea, yo creo que mucho mejor que estar pagando proyectos concretos de los cuales no se conoce absolutamente nada en términos de su rentabilidad o de su proyección, que es lo único que a mí me interesa mucho más que la rentabilidad en principio, porque esa es mi parte, es proyección de lo que estamos hablando. Yo creo que se debería emplear el dinero en proyectar fuera. Es decir, en vez de pagar el producto, deja que yo desarrolle mi producto, pero tú encárgate de que Lanzarote proyecte su nombre fuera, no solamente como la playa de Puerto del Carmen, sino también como ese sitio donde hay buenas exposiciones, se hace buen cine, tiene su festival de cine internacional, y eso, de alguna forma, nosotros, precisamente por este subvencionismo, y por eso es por lo que no estoy de acuerdo, no estamos acostumbrados a hacerlo. Estamos acostumbrados a que como viene pagado, entonces lo hacemos y no pasa nada. ¿Cuánta gente ha visto mi espectáculo? 60. Bueno, está bien, más o menos, ¿no? No es suficiente. Quizá estamos, para buscar la excelencia también hay que buscar el contraste que te da, saber cuánta gente lo ve, qué opinan de ese, si gusta o no gusta, si puede salir fuera o no. Y en una isla como Lanzarote, el dinero está mucho mejor empleado sacándolo fuera, ayudando a que todo eso salga. Pongo un ejemplo concreto. Si tenemos 3 editoriales, 4 o 5 editoriales en Lanzarote, antes que pagarme el libro, que ya me lo pago yo y ya me encargo yo de producirlo, lo que debería hacer quizá las instituciones públicas, que creo que debe ser mucho más su trabajo, es conseguir que tenga proyección en los festivales o en las ferias del libro más importantes de Europa. Hay una en Bolonia, que es muy importante, hay una en Frankfurt, que es muy importante, hay una en Londres. Bien, si es libro ilustrado, lo que tienes que conseguir como entidad, me parece a mí, es, dado que yo no tengo ese mercado, porque se quedan 100.000 personas, vamos a buscar otros mercados. El ombliguismo que tenemos a veces en cultura en Lanzarote hace que miremos todo el rato para adentro y fuera no hay nada. Es que la cultura es como cualquier otro sector. Claro, Tienes que proyectarlo, igual que se va a todas las ferias náuticas, a todas las ferias de turismo. ¿Por qué no se va a las ferias culturales? Porque sabemos, tenemos que traer a gente a Lanzarote porque la población es muy pequeña. No podemos desarrollarnos si nuestro objetivo es solo la gente que está en Lanzarote. Hay que proyectarse fuera. Las subvenciones es verdad que están muy bien siempre y cuando tú te puedas proyectar fuera, porque si no estás perdido, no tienes público, es el problema que tenemos en Lanzarote. Entonces tenemos que proyectarnos fuera, y la cultura es un producto igual que la alimentación de Lanzarote, igual que que el turismo, igual que todas las estaciones náuticas, igual que todos esos sectores. Bueno, pues hace falta también esa mentalidad o ese cambio un poco hacia la mentalidad cultural empresarial que se puede conseguir, porque al fin y al cabo la cultura efectivamente genera también un movimiento económico y es necesario ese grado de organización, de inversión, de planificación de un proyecto hasta el punto de conseguir su rentabilidad. Vamos a cerrar el círculo y en este caso, casi ya para finalizar, vamos a volver al inicio de esta charla, que es este producto, este libro ilustrado, se llama Hola, soy B, y el próximo 28 de noviembre se va a presentar en el Corte Inglés de Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, ustedes salen del contexto insular para centrarse en la isla vecina. ¿Cuál va a ser, precisamente también hablando de distribución, esos canales que van a utilizar ustedes para dar a conocer esta publicación? Pues los canales que tenemos actualmente, aparte de las redes sociales, es ir haciendo presentaciones y sobre todo de este cuento, que quiero decir que está escrito por Berta Juan Roca, que es una muy buena amiga mía, y eso es una cosa que también se traduce luego en que el producto
salga como sale, un producto de calidad, porque empiezas a tener conexiones desde el inicio con gente que realmente tienes una afinidad. Pues como iba diciendo, aparte de las redes sociales, hacemos presentaciones y nosotros la verdad es que ahora estamos poniendo muchísimo empeño en hacer un corto de animación porque sabemos que es lo que más nos va a proyectar fuera con ese corto de animación para poderlo presentar en diferentes festivales por todo el mundo. Bueno, ¿qué historia nos cuenta? La historia de Hola Soy B, pues hombre, hay que comprar el libro. Hay que ojearla, ¿no? Hay que echarle un vistacillo, pero sobre todo en términos, sí, yo lo entiendo, era una broma, en términos generales cuenta, es como una especie de manual de cómo hacer amigos por una vía distinta de la vía habitual. Bueno, y puntos suspensivos. Si quieren, ya saben, lo tienen en las librerías de Lanzarote dentro de nada también, y la posibilidad además de ver esa puesta en escena, que también es la parte innovadora del proyecto que hoy queríamos traer aquí a Lanzarote Emprende. Tomás, Mariate, Íñigo, gracias por habernos acompañado en este programa, y a ustedes decirles que la próxima semana regresamos con más ideas, con creatividad, con innovación y sobre todo con esa idea en positivo, porque se puede aprender a emprender. Adiós.